Capítulo 211. 28 horas después del inicio de la operación. La brigada de Daniel Steiner, que avanzó por el camino junto a las vías férreas y las llanuras, pudo entrar rápidamente a la ciudad. Durante el proceso de entrada a la ciudad, una pequeña fuerza de defensa intentó resistir, pero no fue un gran problema. En el momento en que las fuerzas de defensa se ocultaron en los edificios de la ciudad para atacar, se convirtieron en objetivos de los tanques. ¡Bum! El proyectil de alta temperatura que salió del camión hizo volar completamente el edificio. Tan pronto como los fragmentos que volaron del edificio explotado cayeron al suelo, se sumaron los gritos de los soldados de las naciones aliadas. Había soldados que habían sobrevivido afortunadamente al bombardeo, pero no podían sentirse aliviados. Porque las tropas de la brigada se precipitaban como un enjambre de abejas detrás del tanque de vanguardia. Lo único que las fuerzas de defensa podían hacer era luchar y morir miserablemente o levantar la bandera blanca para rendirse. Algunos tanques que quedaban para la defensa de la ciudad trataron de responder contra la brigada de Daniel, pero no fue suficiente. Los tanques de las naciones aliadas no podían penetrar fácilmente los tanques del imperio, pero los tanques del imperio literalmente hacían explotar los tanques de las naciones aliadas. La diferencia de poder de fuego era verdaderamente abrumadora. Confirmada aniquilación completa de unidad de tanques enemiga. Ruta de avance de nuestras unidades de tanques asegurada. Continuaremos moviendo hacia el siguiente objetivo. Daniel, que escuchaba las hazañas de la brigada dentro del vehículo blindado, presionó el botón de transmisión de la radio. Unidad de tanques, coordinen con el apoyo de infantería para tomar rápidamente el centro de la ciudad. Después aseguren los puntos clave y las rutas de transporte. Se escucha una respuesta afirmativa del otro lado. Daniel, que pensaba que la ocupación de la ciudad se estaba llevando a cabo sin problemas entre los sonidos de cañonazos, naturalmente recordó el laboratorio. El siniestro dispositivo mecánico que estaba preparado allí había aparecido en su mente. Si los dolores de cabeza que Lucky sufría en Pembark estaban relacionados con ese dispositivo, el conde Caledra podría tratar de usar ese dispositivo en Lucky otra vez. Daniel, que pensó que debía eliminar los elementos de ansiedad, tomó la radio y presionó el botón de transmisión. La compañía de exploradores moverá conmigo hacia las afueras de la ciudad desde ahora. El laboratorio, que usualmente estaba oscuro, estaba inundado de luz. Esto se debía a que se había suministrado una enorme cantidad de energía eléctrica al laboratorio gracias a la orden del conde Caledra. La mayor parte de la energía se concentraba en una cámara de estructura vertical preparada en el centro del laboratorio. Dentro de la cámara se podía ver a Lucky inconsciente flotando como si estuviera en un espacio de gravedad cero. El comandante de pelotón que observaba esa escena tranquilamente miró a los investigadores. Oigan. ¿Cuánto más tenemos que esperar? Como habían escuchado la noticia de que la brigada de Daniel Steiner había entrado a la ciudad, tenían que salir de allí lo más rápido posible. Sin embargo, el doctor que dirigía a los investigadores solo tenía una expresión problemática. Ciertamente el dispositivo generador de campo electromagnético está funcionando normalmente. Así que al generar un campo de resonancia electromagnética para estimular la región del hipocampo cerebral y bloquear la transmisión de señales de las sinapsis nerviosas, ¿qué estás diciendo? Habla de manera fácil de entender. En términos simples, significa que el borrado de memoria no está ocurriendo. Parece que el sujeto está resistiendo, pero este tipo de error es la primera vez. Mientras el doctor miraba el panel de control sin ocultar su desconcierto, el comandante de pelotón frunció el ceño. Mierda. ¿Pueden hacerlo o no pueden? Como acabo de decir, es un error que veo por primera vez. Hay una manera de resolver el problema, pero es demasiado peligrosa. Por ahora sería mejor rendirse. Antes de que el doctor terminara de hablar, se escucharon gritos desde arriba. Los soldados y el comandante de pelotón que escucharon eso inmediatamente sacaron sus armas. Mientras todos observaban con cuidado, se escuchó el sonido de múltiples tropas corriendo desde el lado del pasillo. Cuando el comandante de pelotón hizo un gesto, un soldado dudó pero se asomó hacia el pasillo. ¡Bang! Simultáneamente, la cabeza del soldado explotó. Mientras los investigadores aterrorizados escondían sus cuerpos detrás del panel de control, el comandante de pelotón apretó los dientes. ¡Maldita sea!
Mientras apuntaba con la pistola hacia el pasillo, pronto los exploradores del ejército imperial irrumpieron en masa. Los soldados comenzaron a disparar convulsivamente y el interior del laboratorio se llenó de disparos. Sin embargo, cuanto más alto sonaban los disparos, los que caían eran los soldados de las naciones aliadas. Los exploradores que continuamente se derramaron por el pasillo avanzaron matando a los soldados de las naciones aliadas uno por uno. El comandante de pelotón que respondía con pistola también terminó cayendo al suelo con una bala en el hombro. Mientras jadeaba después de perder la pistola, un oficial vestido con uniforme militar salió caminando por el pasillo. El oficial que llevaba toda clase de condecoraciones en su uniforme era una persona que el comandante de pelotón conocía bien. ¿Daniel Steiner? Daniel, que escuchó el murmullo, giró la cabeza. El comandante de pelotón movió obstinadamente la mano tratando de encontrar la pistola que había caído al suelo. Sin embargo, Daniel fue más rápido sacando el revólver. ¡Bang! El comandante de pelotón con una bala en el entrecejo inclinó la cabeza y aceptó la muerte. Daniel, confirmando que el laboratorio había sido limpiado, avanzó pisando la sangre de los soldados de las naciones aliadas. Los pasos de Daniel se detuvieron lentamente frente a la cámara donde estaba Lucky. Daniel, que había estado mirando por un tiempo a Lucky flotando dentro de la cámara, miró hacia el lado. El doctor que hizo contacto visual con Daniel se levantó lentamente de su asiento sintiendo la presión. Porque parecía que Daniel lo quería. Habla. Una voz sin inflexión resonó tranquilamente dentro del laboratorio. ¿Sobre por qué mi adjunta está dentro de esto? El doctor que sintió miedo inclinó la cabeza. Por favor, perdóneme. Solo seguí las órdenes del conde Caledra. Quería rechazar, pero tenían a mi familia como rehenes, así que no tuve otra opción. ¿Qué orden era? Era una orden para borrar los recuerdos de la señorita. Yo según la orden. El doctor se detuvo a mitad de frase y cerró la boca. Porque la mirada de Daniel se acercó como una presión intensa. ¿Los recuerdos de mi adjunta fueron borrados? En la voz que se bajó había intención asesina. Como un herbívoro que escuchó el rugido de una bestia, el doctor abrió rápidamente la boca. No es eso. En el momento en que tocamos un código específico para proceder con el borrado de memoria, la conciencia de la señorita resistió poderosamente. Eso causó un error fatal que aumentó la salida del anillo de campo magnético dentro de la cámara. El doctor levantó la mano temblorosa para ajustar la posición de sus lentes. Como puede ver, actualmente la señorita está en estado de coma. Daniel apretó fuertemente los dientes al escuchar la palabra coma. Daniel, que reprimió al máximo las emociones cerrando y abriendo los ojos, caminó hacia el panel de control. Después de pasar al doctor, cuando miró la pantalla del panel de control, estaba llena de ventanas rojas que decían error. Daniel, que examinaba la pantalla, abrió la boca. ¿Qué significa este código específico que aparece en el panel de control? El doctor dudó por un momento antes de responder. Para explicarlo de manera simple, son recuerdos sobre el brigadier Daniel Steiner. Daniel, que escuchó las palabras del doctor, exhaló suavemente. Era absurdo. Que se hubiera puesto en estado de coma por no querer perder los recuerdos. Daniel, que había permanecido en silencio por un tiempo, abrió la boca. Desde ahora les diré su futuro. Daniel miró a los investigadores aterrorizados, incluyendo al doctor. Digan una manera de sacar a mi adjunta del estado de coma. Si no hay nadie que conozca el método, todos morirán aquí. Tan pronto como Daniel terminó de hablar, los exploradores levantaron sus rifles apuntando a los investigadores. Entre los investigadores confundidos, el doctor abrió rápidamente la boca. Existe. No es que no haya método en absoluto. Daniel miró fijamente al doctor. El doctor, aunque sudaba frío, continuó hablando desesperadamente. La señorita está actualmente en una especie de escape de conciencia para evitar interferencias externas. Para explicarlo de manera comprensible, puede verlo como que hizo todos los recuerdos importantes en estado bloqueado para que ni ella misma pudiera conocerlos, y luego movió su conciencia al pasado. El doctor señaló el panel de control. Así que actualmente la señorita está atrapada en recuerdos de la infancia. En teoría, si pudiéramos contactar la conciencia de la señorita en este estado y hacer que recuerde los recuerdos que están en estado bloqueado, podríamos hacerla salir del estado de coma. El problema es...
El doctor, que levantó cuidadosamente la cabeza, miró a Daniel. Que lo más adecuado para ese papel es el brigadier Daniel Steiner. Era natural si se pensaba. Los recuerdos que Lucky quería proteger eran sobre Daniel Steiner. Así que era el camino más rápido que la persona involucrada contactara la conciencia. Daniel, que entendió las palabras del doctor, hizo una pregunta. ¿Cuánto tomará? No sé bien cuánto tiempo tomará dentro, pero en la realidad solo pasarán unos pocos minutos. Sin embargo, como no es un asunto de seguridad confirmada, habrá cierto peligro. Bien. Entonces prepárense ahora mismo. Parecía que el doctor no esperaba escuchar que lo haría inmediatamente, porque se quedó con expresión estupefacta. ¿Comandante de brigada? El comandante de compañía, que había estado escuchando al lado, también se entrometió confundido. Esto es demasiado peligroso. ¿Vale la pena? Sí. Fue una respuesta inmediata. La mirada de Daniel alcanzó a Lucky, que estaba dentro de la cámara. Esta mujer arriesgó su vida para salvarme. Una sonrisa burlona se colgó en la comisura de sus labios. Pero si yo escapo porque mi vida es preciosa, ¿qué sería de mí? El comandante de compañía, que vio tal Daniel, expresó su intención inclinando la cabeza. El doctor también, pensando que había encontrado una manera de vivir, se dispuso a prepararse para demostrar que sus palabras no eran mentira. Necesitamos una cámara simple para el contacto de conciencia. Por favor, ayuden a moverla. Daniel, confirmando que algunos soldados siguieron al doctor, caminó cerca hacia la cámara central. Daniel, que se detuvo a corta distancia, miró a Lucky flotando dentro de la cámara. Aún llevaba puesto el collar con ámbar incrustado en el cuello. Realmente eres una adjunta problemática. Hacer sufrir tanto a tu superior. Daniel, que soltó una risa suave, levantó la mano. Lucky. Aunque será difícil, resiste un poco más. La mano, que subía lentamente como atrapada en una red, tocó la pared de vidrio que encerraba a Lucky. Así como tú me salvaste. Daniel movió los labios con sinceridad. Yo también te salvaré. Capítulo 212. El doctor pudo traer la cámara simple, que estaba en otra área, con la ayuda de los soldados. Cuando colocaron la cámara simple al lado de la cámara central donde estaba Lucky, los investigadores se acercaron. Cuando el doctor dio órdenes con gestos, los investigadores asintieron y se movieron activamente. Los investigadores, que movieron rápidamente las manos, conectaron los cables y levantaron las manos. Interfaz neural conectada. Por favor, monitoreen. El doctor, que asintió, miró el panel de control y presionó algunos botones. Confirmado. Sincronización completa. Se confirma que está conectado normalmente. El doctor, que terminó la sincronización, le dijo a Daniel. Brigadier Daniel Steiner. Los preparativos han terminado. Daniel, que estaba mirando a Lucky, asintió y caminó hacia la cámara simple. Daniel, que se detuvo frente a la cámara simple, abrió tranquilamente la boca. ¿Debo entrar aquí? Así es. Cuando entre, yo operaré la cámara simple para hacer que las conciencias de ustedes dos entren en estado compartido. Entonces, naturalmente, el brigadier Daniel podrá entrar en la conciencia de la señorita. Sin embargo, hay precauciones. ¿Precauciones? El doctor levantó la mano para ajustar la posición de sus lentes. Sí. Como acabo de decir, ahora la señorita está en estado de escape de conciencia. Así que si trata de devolver los recuerdos por la fuerza, ocurrirá una reacción de rechazo. El doctor, que pensaba en un ejemplo, se detuvo por un momento antes de continuar. Por ejemplo, mencionar directamente el nombre Daniel Steiner o preguntar de manera acusatoria por qué no me recuerda. Significa que debo hacer que recuerde naturalmente. Así es. Por eso dije que aunque el tiempo que fluye externamente puede ser corto, no se puede saber cuánto tiempo pasará dentro de la conciencia. En el peor de los casos, podría quedar atrapado dentro de la conciencia de Lucky Emilia. Lo dijo por preocupación, pero Daniel no le prestó atención. No importa. Porque ya estaba preparado. Como he decidido que debo salvar a esta mujer tonta sin importar cuánto tiempo tome. Cuando Daniel se quitó el abrigo de oficial, un soldado se acercó. ¿Y doctor? Daniel continuó hablando mientras le entregaba el abrigo de oficial al soldado. Pembark pronto será mío. ¿Sabes bien lo que esto significa?
Era decir que no solo su vida sino también las vidas de su familia ahora dependían de él, así que no hiciera travesuras innecesarias. El doctor, que entendió inmediatamente el significado de las palabras de Daniel, inclinó la cabeza con miedo. Haré mi mejor esfuerzo con sentido de responsabilidad. Daniel, después de escuchar la respuesta, también le entregó el revólver al soldado y entró en la cámara simple. Daniel, que se acomodó adentro, abrió la boca después de respirar profundamente. Comienza. El doctor, que asintió, operó el panel de control. Entonces la entrada de la cámara se cerró y el anillo de campo magnético comenzó a rotar rápidamente. Después de esperar un momento, la conciencia se volvió borrosa y el cuerpo comenzó a flotar lentamente. Cuando los ruidos que hacía el anillo de campo magnético al rotar comenzaron a sonar como una canción de cuna cómoda, Daniel cerró lentamente los ojos. Cuando abrió los ojos de nuevo, lo primero que entró en la vista de Daniel fue la luz que fluía desde la ventana. Las antigüedades colocadas como decoraciones del pasillo brillaban con la luz de la ventana. Parece ser la mansión de alguien. Mientras miraba eso aturdido, escuchó voces cerca. ¿Escuchaste? Dicen que esa niña Melly fue atacada por un ladrón y murió. ¿Qué? ¿Melly no era la sirvienta que servía a la señorita Lucky? Se decía que era sirvienta, pero tenían una relación casi de amigas. De todos modos, es realmente aterrador. ¿No será que la señorita tiene algo? ¿Cuántos incidentes y accidentes han ocurrido en el año desde que la señorita entró como hija adoptiva del conde? Daniel giró la cabeza y descubrió que los sirvientes de la mansión estaban reunidos charlando. Daniel también estaba mezclado entre el grupo de sirvientes. Daniel, que bajó la mirada para confirmar la ropa ordenada, pudo reconocer que había entrado en la conciencia de Lucky como sirviente. Últimamente tengo mucho miedo. Malton también se lastimó la pierna en menos de 2 meses mientras servía a la señorita, ¿verdad? Y ni siquiera nos dice cómo se lastimó. No debería decir esto, pero ¿no parece que realmente trae mala suerte? Sus ojos son tan rojos que a veces me da escalofríos cuando me cruzo con ella. Estoy de acuerdo. Uf. Como Melly ya no está, ahora uno de nosotros tendrá que servirla. Me preocupa que el conde me diga que sirva a la señorita. ¿Tú también piensas así? La última pregunta fue dirigida a Daniel. Daniel, que había estado escuchando tranquilamente, se dio cuenta de su identidad y sonrió levemente. No es así. Yo pienso que servir a la señorita es un honor. Fueron palabras que dijo con la mitad de sinceridad. Uno de los sirvientes, que miraba a tal Daniel como una persona extraña, soltó una risa. ¡Qué bien! Entonces le diremos al conde que tú quieres servir a la señorita. Los sirvientes que escucharon eso pensaron que era una oportunidad y cada uno agregó sus comentarios. ¿Verdad? Parece que serías la persona adecuada para servir a la señorita. Este tipo de trabajo debe hacerlo alguien que lo desee. ¿No crees? Ay. Nuestro más joven es considerado. Gracias por ofrecerte voluntariamente. Por unanimidad de los sirvientes, esa opinión fue transmitida a Caledra, que era el conde. Caledra, a quien no le importaba mucho quién se encargara de Lucky, aceptó esa opinión, y Daniel naturalmente pudo actuar como asistente de Lucky. Aunque siendo asistente, el trabajo principal era solo llevar las comidas hasta la habitación. El problema era que incluso este trabajo simple no era fácil de realizar. Señorita. Soy la nueva persona a cargo de la señorita. ¿Puedo entrar? Después de convertirse en asistente, había venido hasta la habitación para entregar la comida, pero Lucky no permitía la entrada. Había tocado varias veces pidiendo permiso, pero no hubo respuesta. Normalmente debería dejar la comida frente a la puerta y regresar, pero Daniel no lo hizo. Como estaba preocupado por Lucky, Daniel abrió la puerta y entró. Señorita. No sé bien qué pasa, pero debe comer. Daniel se detuvo a mitad de frase y cerró la boca. Porque la apariencia de Lucky sentada en la cama se veía más seria de lo pensado. El cuerpo pequeño de la infancia estaba visiblemente delgado. El cabello plateado que llegaba hasta la cintura estaba seco y los 2 ojos rojos no tenían vitalidad. Los 2 ojos vacíos, sin saber a dónde miraban, parecían haber renunciado a la mitad del mundo. Debajo de los párpados hinchados por haber llorado tanto, las marcas de lágrimas eran claras. Daniel, que permaneció en silencio brevemente, puso la bandeja con la comida en el suelo y se acercó a Lucky.
Daniel, que se arrodilló frente a ella, miró el rostro de Lucky y abrió la boca. ¿Por qué está tan desanimada? ¿Acaso piensa que la muerte de la sirvienta llamada Melly es culpa suya? Lucky no respondió. Sin embargo, no era necesario escuchar una respuesta. Porque las lágrimas se formaron nuevamente en los ojos de Lucky, que reaccionó a la palabra Melly. Cuando Lucky parpadeó, las lágrimas que se habían formado en sus ojos fluyeron por sus mejillas hacia abajo. Daniel, que no pudo soportar verlo, sacó un pañuelo de su pecho y limpió los ojos de Lucky. Si escuchó las historias que los sirvientes hablan por su cuenta, ignórelas. Si le doy la respuesta correcta, esto absolutamente no es culpa suya. Lucky, que escuchaba las palabras de Daniel, apretó fuertemente los dientes. Lucky, que había estado así por un tiempo, apartó la mano de Daniel y de repente comenzó a sollozar. Señorita. Quería consolar a Lucky de la infancia, pero parecía seguro que si se entrometía más que esto, solo tendría el efecto contrario. Daniel, que no tuvo más remedio, puso el pañuelo en la mano de Lucky y se levantó silenciosamente de su lugar. Daniel, que prometió para la próxima vez, inclinó la cabeza y salió de la habitación de Lucky. Pero al día siguiente la situación no mejoró. Porque Lucky estaba acostada en la cama sin moverse en absoluto. La comida en la bandeja mantenía la misma apariencia de cuando la había traído ayer, como si no la hubiera tocado. Daniel, que sintió lástima por eso, cambió la comida mientras murmuraba en voz baja. No debe hacer esto. Saltarse las comidas es algo que Melly tampoco querría. Fue entonces. Plop. Una pequeña muñeca voló y golpeó el cuerpo de Daniel. Cuando levantó la cabeza, Lucky estaba jadeando y mirando fijamente a Daniel. Por la mirada feroz, parecía estar diciendo lárgate ahora mismo. Daniel, que estaba un poco desconcertado, no perdió la calma y recogió la muñeca. Daniel, que puso la muñeca sobre la mesa, inclinó la cabeza hacia Lucky y salió de la habitación. Y al día siguiente otra vez. Daniel, que entró a la habitación de Lucky para entregar la comida, descubrió un cambio. Lucky, que estaba acostada en la cama sin moverse, era igual que siempre, pero la sopa que había puesto en la bandeja había disminuido un poco. Parecía que había comido un poco de sopa cuando fue a la mesa de buscar la muñeca. Era algo menor, pero para Daniel era un cambio positivo. En lugar de tratar de devolver los recuerdos ahora mismo, Daniel, que quería ver a Lucky recuperar el ánimo, inmediatamente entró en acción. Desde ese día comenzó a robar postres de la cocina o hacerlos él mismo para incluirlos en las comidas. Este es un postre llamado Parfait. Ve que en esta copa de vidrio están apilados en capas helado, galletas, frutas y jarabe de chocolate. No puede no estar delicioso. La introducción que despertaba el apetito era un extra. Al principio Lucky ni siquiera reaccionaba, pero Daniel no era alguien que se rendiría por eso. El postre preparado hoy es eclair. Se lo daré cuando termine toda la comida. Por cierto, este eclair es tan dulce y suave que te vuelves adicto con solo probarlo una vez. ¿Qué le parece? ¿No quiere comerlo? Así pasó un mes. Señorita. Realmente debe probar esto. Es algo que conseguí con dificultad a escondidas del chef. ¿Tiene curiosidad sobre qué postre es? Su nombre es helado de menta con chispas. Es uno que presume de un sabor muy elegante. Pasaron 2 meses. Aunque ahora no es Navidad, no hay ley que diga que el Stollen solo se puede comer en Navidad. ¿Ve el Stollen cubierto de azúcar en polvo seduciendo con su apariencia encantadora? Si lo corta en pedacitos y come un bocado, podrá sentir un sabor verdaderamente supremo. Cuando pasaron 3 meses, Lucky pudo recuperar la vitalidad. El cabello plateado que había estado seco comenzó a brillar, y los ojos rojos que no tenían color comenzaron a tener vitalidad. Sin embargo, la reacción fría seguía siendo la misma, por lo que Lucky no le dirigía la palabra de Daniel. Aún así, era correcto encontrar significado en que Lucky hubiera recuperado la vitalidad. Entonces me retiraré ahora. Fue el momento en que Daniel, que pensaba así, estaba a punto de salir de la habitación. Tú. Los pasos de Daniel se detuvieron al escuchar por primera vez la voz de Lucky niña. Lucky, que bajó de la cama y se sentó frente a la mesa, murmuró sin darle una mirada a Daniel. Ven aquí y come conmigo. El Stollen. Como se quedó rígido preguntándose si había escuchado bien, Lucky dijo con voz que apenas se escuchaba. Es una orden.
Era el momento en que la puerta del corazón firmemente cerrada se abría lentamente. Capítulo 213. Daniel, quien no pudo rechazar lo que se le había dicho que era una orden, se sentó a la mesa. Lucky evitaba intencionalmente hacer contacto visual, pero eso no le importaba mucho. Daniel cortó el stollen en trozos fáciles de comer y los puso en el plato de Lucky, y Lucky los recibía como un polluelo cada vez. Después de que esto se repitiera varias veces, las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Lucky. Señorita. Pensando que tal vez se había ahogado por comer demasiado rápido, le sirvió agua y le ofreció la taza, pero Lucky no la tomó. Gracias a eso, mientras sostenía la taza de agua en una posición incómoda, Lucky tragó el stollen y abrió la boca. ¿Por qué eres bueno conmigo? ¿Qué pretendes? Las palabras que salían de la boca de Lucky fueron bastante impactantes, por lo que Daniel no pudo responder. Lo escuché. Que te ofreciste voluntario para convertirte en mi asistente. ¿Eres idiota? Cuando Daniel puso la taza de agua, Lucky continuó hablando. ¿No sabes quién soy? No sabes nada sobre por qué fui adoptada como hija del conde, ¿verdad? Por cómo se ve, parece que es así que te lo diré claramente. Aunque te hagas amigo de mí. ¿Eso qué importa? Los hombros de Lucky, que parecía que iba a llorar en cualquier momento, temblaron ligeramente. Cuando Lucky levantó lentamente la cabeza, Daniel exhaló silenciosamente. Parece que quiere que investigue el pasado, así que preguntaré. ¿Lo que pasó en el pasado fue culpa de la señorita? Además, ¿quiere que yo la odie después de conocer ese pasado? Después de un breve silencio, Lucky negó con la cabeza. Entonces está bien. Sin importar qué pasado tenga la señorita, la trataré igual. Además, está diciendo algo bastante arrogante. ¿Esto no es ser bueno contigo? Daniel se inclinó hacia Lucky y sonrió levemente. Solo te estoy tratando normalmente. En el momento en que decida sinceramente ser bueno contigo, la señorita no podrá mantener la compostura. Se enamorará perdidamente de mí. Así que tenga cuidado. Los ojos de Lucky se abrieron completamente ante la broma de Daniel. ¿Qué? Sin poder evitarlo, se le escapó una risa por lo absurdo. Si eres idiota. Diciendo eso, Lucky levantó la mano y se secó ligeramente los ojos. Lucky, quien pudo aliviar un poco las emociones acumuladas en su corazón a través de Daniel, respiró profundamente y movió los labios. Oye. No suelo preguntar este tipo de cosas. Lucky, quien parecía tímida y eligió sus palabras por un momento, se armó de valor y miró a Daniel. ¿Cómo te llamas? Qué rápido preguntó, pensó. Daniel, quien no podía decir su nombre real y pensó en decir un nombre falso, dudó por un momento. Aunque fuera dentro de un recuerdo, no quería mentirle a Lucky. Así que Daniel, después de una breve reflexión, recordó una idea ingeniosa. Seo Do-yeon. El nombre de su vida anterior que nadie conocía. Ese es mi nombre. Era el único nombre que era verdadero pero que no podía invadir este mundo de recuerdos. Después de intercambiar nombres, Lucky y Daniel pudieron hacerse amigos rápidamente. Como Lucky estaba siendo rechazada incluso por los sirvientes de la mansión, era natural que sintiera simpatía hacia Daniel, quien estaba de su lado. Así llegó el verano. Incluso en la estación donde las flores de todos los colores mostraban su belleza, los dos pasaban el tiempo alegremente dentro de la habitación. Oye. Cuando salga de la mansión más tarde, hay muchas cosas que quiero hacer. En la mesa, mientras resolvía un crucigrama del periódico que Daniel había traído, Lucky de repente abrió la boca. Daniel, quien también tenía curiosidad sobre qué quería hacer, apartó los ojos del rompecabezas de crucigrama y se recostó en su silla. ¿Cosas que quiere hacer? ¿Específicamente qué tipo de cosas? Primero quiero ver el mar. Melly me dijo que hay un lago de sal que se extiende infinitamente. Después de eso, sí. También quiero criar un perrito. Un perrito. Eso está bien. Yo también tuve uno antes. ¿En serio? ¿Cómo era? La apariencia de Lucky con los ojos brillantes era incómoda pero a la vez reconfortante. Una niña que tenía expresiones tan ricas. Era lamentable pensar que debido al rechazo en la mansión, cuando se convirtiera en adulta tendría una expresión tan indiferente. Aunque fuera solo un mundo de recuerdos, se sintió aliviado al ver a Lucky recuperar su vitalidad. Daniel sonrió y dijo. Era un cachorro muy lindo.
Solo verlo me daba energía y abrazarlo me hacía sentir como si tuviera todo el mundo. Cuando le gritaba Kelly, levantaba las orejas y venía corriendo de inmediato, lo recuerdo vívidamente. El rostro de Lucky, quien estaba escuchando la historia, se quedó un poco en blanco. Kelly. Me parece que he escuchado ese nombre en algún lugar. Daniel también se puso serio. Si Lucky recuperaba su memoria así, podría regresar a la realidad. Puedes hacerlo, Lucky. Daniel la animó mentalmente, pero Lucky solo se encogió de hombros. No estoy segura. Tal vez había un sirviente con un nombre similar. Ya veo. Parecía que la palabra clave Kelly no era suficiente para estimular la memoria de Lucky. Era lamentable, pero ¿qué se podía hacer? Aún así, Daniel, quien no podía rendirse, habló casualmente. Hablando de Kelly, me viene a la mente una historia relacionada. Había una mujer con la que me llevaba bien, y cuando escuchó la historia de Kelly, no me malinterpretó como si fuera mi novia. Recuerdo haberme sentido muy avergonzado. ¿Eh? ¿Te malinterpretó con Kelly como tu novia? Lucky, quien no entendía y parpadeaba, pronto se cubrió la boca y se rió suavemente. No sé quién sea, pero es realmente tonta. ¿Cómo puede confundir a un perro con una persona? ¿No es esto una cuestión de sentido común? Yo nunca me confundiría así. Las palabras "esa eres tú" en el futuro subieron hasta su garganta, pero decidió contenerse. Sí. Nuestra señorita nunca confundiría a una persona con un perro. Pero... Daniel examinó la apariencia de Lucky. Podía ver que tenía un lazo atado en la parte de atrás de su cabeza, una blusa larga que cubría completamente sus brazos y una falda que llegaba hasta los tobillos. Aunque era de material de alta calidad, Daniel, quien parecía insistir demasiado en un solo tipo de ropa, planteó una pregunta. Pronto será pleno verano, ¿no sería mejor usar ropa más ligera y vaporosa? Si sigue vistiendo así, sentirá calor. Está bien así. Aún así, debe haber mucha ropa que le quede bien a la señorita. Te dije que está bien. El tono firme parecía no permitir más preguntas. Daniel, pensando que debía tener sus razones, asintió silenciosamente cuando alguien tocó la puerta. Señorita. Es hora de la lección privada de esgrima. El conde pidió que no llegue tarde. Lucky, quien escuchó esto, respiró profundamente y abrió la boca. Entendido. Iré pronto. Diciendo eso, Lucky se levantó de su asiento. Tú también vete ya. Ante el tono inusualmente frío, Daniel se levantó de su asiento e inclinó ligeramente la cabeza. La veré a la hora de la cena. Diciendo eso, Daniel abrió la puerta de la habitación y salió. Aún así, no podía deshacerse de una sensación extraña. Seguramente. Fue solo por un momento, pero vio cómo se ensombreció el rostro de Lucky. Por la noche, cuando visitó la habitación de Lucky con la cena, fue en vano. Señorita. Lucky, quien debería haber estado en su habitación, no estaba. Normalmente debería poner la bandeja con la comida en la mesa y regresar, pero hoy algo era extraño. La reflexión fue corta y la acción fue rápida. Daniel, preocupado por Lucky, corrió directamente al sótano de la mansión donde se daban las lecciones de esgrima. Bajó las escaleras y pasó por un pasillo oscuro hasta llegar a un espacio abierto lleno de luz brillante. Con los sirvientes observando, podía ver a dos personas, un hombre y una mujer, sosteniendo espadas en el escenario del espacio abierto. Ambos eran personas que Daniel conocía bien. Era Lucky quien ahora respiraba pesadamente y sostenía tenazmente una espada de madera, y quien estaba parado tranquilamente frente a ella era Hamilton. ¿El teniente Hamilton? Como habían luchado a vida o muerte en el laboratorio, era un rostro que no podía no reconocer aunque quisiera. ¿Ese tipo era el maestro de esgrima de Lucky? Ahora entendía perfectamente por qué había actuado como si lo conociera en el laboratorio. Pero no estaba seguro de si el título de maestro era apropiado para Hamilton. Lucky, quien ahora respiraba pesadamente, no podía mantener su cuerpo adecuadamente, pero Hamilton no detuvo la lección. ¿Qué está haciendo sin atacar? No me diga que ya está cansada. Hamilton se rascó el cuello como si estuviera molesto. Esta vez dijeron que había salido algo útil, así que tenía esperanzas. Aunque fue un murmullo, Daniel lo escuchó claramente. Si Daniel pudo escucharlo, Lucky no pudo no haberlo escuchado también. Hamilton estaba oprimiendo intencionalmente a Lucky.
Por favor, hágalo bien. Si la señorita sigue así, será problemático cuando tenga que reportar al conde. Las manos de Lucky que sostenían la espada de madera temblaban. Ya había sido golpeada y derribada varias veces, por lo que su ropa ya estaba cubierta de polvo. Yo estoy tratando. Lucky movió los labios con esfuerzo, pero Hamilton solo chasqueó la lengua descaradamente. No es importante esforzarse, lo importante son los resultados. No hay remedio. Ya que las cosas han llegado a este punto, sería mejor que desarrolle resistencia siendo golpeada continuamente por mí. Hamilton se estiró los hombros y se acercó a Lucky. Cada vez Lucky retrocedía, pero Hamilton se acercaba más rápido. Al ver eso, Daniel pisó el suelo sin tiempo para pensar. Hamilton, quien no pensó que habría alguien que lo interrumpiera, levantó su espada. Muy bien. Señorita. Esta vez iré con ataques continuos, así que espero que los bloquee bien. Diciendo eso, Hamilton levantó la espada de madera sobre su cabeza y la bajó. ¡Clac! Sin embargo, la espada de madera de Hamilton no tocó el cuerpo de Lucky. Daniel, quien se interpuso en el medio, bloqueó la espada de madera de Hamilton con su muñeca. ¿Qué estás haciendo ahora? Hamilton, sorprendido, se detuvo a mitad de frase y cerró la boca. Porque Daniel lo estaba mirando como si fuera a matarlo. En el momento en que Hamilton se quedó rígido al sentir la intimidación, Daniel gruñó. Sería mejor que te moderes. Sus pupilas se entrecrararon peligrosamente, impregnadas de ira. Si no quieres morir otra vez. Capítulo 214. Hamilton, sudando frío, retrocedió un paso. Hamilton, quien sin darse cuenta sintió escalofríos, se tocó el cuello sin razón y abrió la boca. ¿Acaso nos conocemos de antes? ¿Eso es importante ahora? No estaba equivocado. Hamilton, quien se sintió incómodo por un momento, frunció una ceja. Oye. No sé muy bien quién eres, pero ahora estoy siguiendo las órdenes del conde y enseñando esgrima a la señorita, ¿sabes? Así que no me molestes sin razón y hazte a un lado, ¿quieres? Enseñar esgrima. Daniel, quien no podía creerlo, soltó una risa hueca. ¿Ejercer violencia contra una niña de apenas 10 años es esgrima? Al verte hablar tan descaradamente alto como educación, parece que tú también creciste siendo golpeado cuando eras pequeño. La sonrisa desaparece del rostro de Hamilton. No sé de dónde has salido, pero no sigas moviendo la boca más de eso, ¿eh? Si te equivocas, podría terminar enseñándote esgrima a ti también, aunque no tengas nada que ver. Qué palabras tan agradables de escuchar. Justo estaba sintiendo ganas de golpearte. Vaya. Pensé que era valentía admirable, pero resulta que no estás en tus cabales, ¿eh? ¿Vas a enfrentarte conmigo? Daniel asintió y miró hacia atrás. Señorita. Deme la espada de madera. Sin embargo, Lucky solo negó con la cabeza. Lucky sabía. Sabía qué tan cruel era el hombre llamado Hamilton que tenía frente a ella. Si Daniel llegara a perder, podría ser golpeado hasta casi morir. Por eso no podía permitir la pelea. No. Si algo te pasa, yo. ¿No podría confiar en mí? Ante la voz gentil, Lucky dudó y levantó la cabeza. Hacia esa Lucky, Daniel sonrió silenciosamente. Jamás traicionaré sus expectativas. Era una persuasión suave que hacía querer creer. Lucky, quien dudó por un momento, finalmente extendió la espada de madera hacia Daniel. Daniel, quien recibió la espada de madera, inclinó ligeramente la cabeza hacia Lucky en señal de agradecimiento y se dio la vuelta. Podía ver que Hamilton lo miraba con ojos incrédulos. ¿Realmente vas a enfrentarte conmigo? ¿Tú, que eres solo un sirviente de la mansión? ¿Te parece que estoy bromeando ahora? Este es completamente un tipo duro. Bueno, no importa. Hamilton se estiró los hombros y retrocedió un par de pasos. Como fuiste tú quien empezó esta pelea, el conde lo entenderá. A partir de ahora te voy a convertir en medio inválido, pero no me guardes mucho rencor, ¿eh? Diciendo eso, Hamilton puso fuerza en su pie trasero. Su plan era saltar explosivamente en un instante y atacar poniendo su peso en la espada de madera. Daniel, quien había tenido experiencias pasadas siendo derrotado por Hamilton, respiró profundamente y agarró firmemente la espada de madera. Hamilton es alguien que puede usar libremente habilidades de fortalecimiento corporal. Si se alarga a la batalla, obviamente estaré en desventaja. Así que...
Iré por una batalla rápida. En el momento en que Hamilton pateó el suelo, Daniel aceleró sus nervios. En el mundo que fluía lentamente, pudo ver a Hamilton flotando en el aire. También podía ver claramente la trayectoria por la que intentaba balancear la espada de madera. No habría problema si sometiera al tipo así como está ahora, pero... si hiciera eso, existía la posibilidad de que insistieran en que usó habilidades de aceleración neural en lugar de esgrima. Así que tengo que hacer que parezca que gané solo con esgrima. En el momento en que Daniel terminó de pensar, la aceleración neural se desactivó y la espada de Hamilton se balanceó. Sin embargo, Wash. Daniel, quien conocía de antemano la trayectoria de la espada, la esquivó fácilmente y tomó posición. En el momento en que Hamilton, sorprendido, movió los ojos. ¡Tuac! Daniel, aprovechando la abertura, golpeó fuertemente el costado de Hamilton con la espada de madera. Naturalmente, el cuerpo de Hamilton se tambaleó. ¿Vio mi ataque y lo bloqueó? ¿Cómo? Sin tiempo para continuar pensando, el ataque de Daniel continuó. Hamilton aguantó el dolor y tomó una postura defensiva agresivamente. ¡Crack! Las espadas de madera chocaron entre sí produciendo un ruido sordo. Hamilton, quien perdió el equilibrio, trató de empujar a Daniel con fuerza de alguna manera, pero... ¿qué? La espada de madera de Daniel, girando como deslizándose, se dirigía hacia su cuello. Para evitar ser golpeado en el cuello, retrocedió y perdió el equilibrio de su cuerpo. Daniel no perdió ese momento y barrió el pie de Hamilton. Crash. Hamilton, quien soltó la espada de madera, cayó al suelo patéticamente. Urg. Hamilton, quien soltó un gemido, no tuvo más remedio que jadear tan pronto como levantó la cabeza. Porque Daniel lo miraba desde arriba con una postura altiva. ¿Con solo esta habilidad hablabas de esgrima? Yo. Lárgate. Si no quieres convertirte en medio inválido. Hamilton apretó los dientes como si estuviera resentido y se levantó. Como si no pudiera aceptar haber perdido ante un simple sirviente, miró fijamente a Daniel, pero no se abalanzó. Había sentido la diferencia de habilidad. Finalmente, Hamilton se dio la vuelta y salió del campo de entrenamiento, y los sirvientes que estaban observando cerca también se sintieron perdidos y siguieron a Hamilton hacia afuera. Gracias a eso, en el espacio donde quedaron solos Luke y él, Daniel exhaló silenciosamente. Fue peligroso. Si Hamilton hubiera atacado de nuevo, no habría podido garantizar la victoria. Aún así, mientras se sentía aliviado de que las cosas habían salido bien, Luke gritó de repente. ¡Idiota! ¿Idiota? Incrédulo, se dio la vuelta y vio que Luke estaba apretando los dientes. ¿Eres idiota? ¿Realmente eres solo un idiota tonto? ¿Qué vas a hacer ahora? ¿De qué está hablando? ¿Realmente pregunta sin saber? Si el conde escucha lo que acaba de pasar, podrías estar en peligro. Aunque sus palabras eran un poco duras, Luke se preocupaba por Daniel. Daniel no ignoraba de qué aspecto se preocupaba, pero no importaba. Porque no había causado problemas sin ningún plan. Señorita. El conde es alguien que usaría incluso a un mono si le ayudara con sus planes. Así que no se preocupe. Si escucha lo de hoy, me contratará como maestro de esgrima antes que despedirme. Cuando Daniel habló convincentemente, Luke puso una cara dudosa. Daniel, mirando a esa Luke, se veía un poco molesto. Y la idiota no soy yo, sino usted, señorita. Ese maldito Hamilton, no. Ese tipo malo estaba golpeándola, pero ¿por qué no pidió ayuda a nadie? Solo después de ver a Hamilton ejercer violencia contra Luke hoy, Daniel pudo saberlo. La razón por la que Luke insistía en usar ropa larga incluso en pleno verano. No quería mostrarme su cuerpo lleno de moretones. Porque no quería preocupar a Daniel, Luke había estado usando ropa larga todo este tiempo. Eso le resultaba realmente frustrante a Daniel. Aunque fuera agarrando a cualquier sirviente y contándole que Hamilton ejercía violencia, Daniel se detuvo a mitad de frase y cerró la boca. Porque recordó cómo los sirvientes que observaban la lección de esgrima hoy habían aceptado indiferentemente la violencia de Hamilton. ¿Acaso nadie? En el lugar donde pasó un shock leve, quedó con pasión. ¿Nadie comprendía el sufrimiento de la señorita? Luke permaneció en silencio con la mirada hacia abajo. Cuando recibió las primeras lecciones, Luke seguramente había gritado llorando.
que no la golpearan, que no usaran violencia contra ella. Pero cada vez, lo que Lucky veía eran sirvientes con expresiones cínicas. Sin importar cuánto pidiera ayuda, lo único que regresaba era indiferencia y negligencia. Por eso Lucky se había resignado. Había llegado a aceptar que este mundo estaba hecho de sufrimiento. Daniel, entendiendo todo eso, se arrodilló en una rodilla. Señorita. Aunque no puedo hablar por otros, yo jamás ignoraré las peticiones de la señorita. Así que si en el futuro surgen situaciones difíciles, por favor dígamelo. Lucky asintió ligeramente con la cabeza y de repente dio un paso adelante. Entonces abrazó ligeramente a Daniel. Daniel no preguntó qué significaba ese acto. Porque podía ver que los pequeños hombros de Lucky temblaban sutilmente. Así que Daniel también levantó silenciosamente la mano y acarició suavemente la espalda de Lucky. Para que las heridas que había sufrido hasta ahora pudieran sanar aunque fuera un poco. Como se esperaba, el conde Caleidra, quien escuchó lo del campo de entrenamiento, nombró a Daniel como el nuevo maestro de esgrima. Daniel, quien se convirtió en el asistente y maestro de Lucky, fue fiel a su tarea. Porque cuidó diligentemente a Lucky a su lado y llevó a cabo educación en lugar de violencia. Gracias a eso, Lucky tuvo muchos más días de sonrisas día tras día. Daniel no sabía bien cuándo Lucky recuperaría su memoria, pero estaba satisfecho. Porque deseaba que Lucky pudiera olvidar todo el dolor de su corazón de esta manera. Sin embargo, la vida siempre presenta obstáculos inesperados. ¿Estás reportando como si fuera un orgullo el hecho de que aún no ha desarrollado nuevas habilidades? Fue cuando habían pasado 6 meses desde que se convirtió en el maestro de esgrima de Lucky. El día en que casualmente escuchó al conde Caleidra hablando con su subordinado de confianza en el jardín. Daniel, preguntándose de qué estarían hablando, se escondió detrás de una columna del corredor y pudo saber. No hay más remedio. No hay necesidad de dejar evidencia de experimentos humanos así. Tan pronto como amanezca mañana, haz que se deshagan de Lucky Emilia. Que la historia de este mundo había cambiado. Capítulo 215. Tan pronto como escuchó la conversación, Daniel corrió hacia la habitación donde estaba Lucky. Mientras tanto, pensó. ¿Por qué el conde Caleidra había decidido deshacerse de Lucky? Daniel, quien se hizo esta pregunta internamente, pudo llegar a la respuesta correcta en poco tiempo. Es por mi culpa. La única impureza en este mundo de recuerdos era Daniel Steiner. Si Daniel no hubiera infiltrado este mundo, no habría ocurrido que Lucky fuera eliminada. Todas las acciones que pensé que eran por el bien de Lucky, al final llevaron a Lucky hacia la muerte. Daniel, pensando que de alguna manera tenía que hacerse responsable, subió las escaleras y corrió por el pasillo. Ignorando a otros sirvientes que trataban de detenerlo, Daniel pudo llegar a la habitación donde estaba Lucky. Daniel respiró profundamente y abrió la puerta sin siquiera tocar. ¿Eh? Entonces Lucky hizo un sonido extraño y escondió una muñeca detrás de ella. Como algo adicional, se sonrojó como si fuera algo vergonzoso. No te confundas, ¿ok? La muñeca de hace rato solo la hice porque estaba aburrida. No la hice pensando en ti. Las palabras de Lucky, quien sudaba y se excusaba, se desvanecieron. Fue porque Daniel la miraba con una expresión extremadamente seria. ¿Qué pasa? ¿Cómo debería explicar esto? Daniel, controlando su respiración y reflexionando una y otra vez, se acercó hacia Lucky. Señorita. Dijo que quería ver el mar, ¿verdad? Daniel se arrodilló en una rodilla frente a Lucky. Mientras tanto, extendió su mano hacia Lucky. Creo que ahora es el momento perfecto. ¿Quiere ir a ver el mar conmigo? ¿Por qué el mar de repente? No hay tiempo. Debe elegir ahora mismo. Cuando Daniel gritó, Lucky se sorprendió por un momento, pero pronto entendió la situación. Si no es hoy, ¿no podré verlo? Ante esa voz temblorosa, Daniel asintió con la cabeza. Solo entonces Lucky, entendiendo todo, agarró la mano de Daniel. Quiero ir a ver el mar. Habiendo recibido permiso, Daniel abrazó a Lucky y salió de la mansión sin rumbo fijo. Como tenía muy poco tiempo para hacer planes, pensó que lo primero era sacar a Lucky de esa mansión infernal. Sin embargo, naturalmente, el conde Caleidra no iba a quedarse de brazos cruzados viendo eso.
Kaleidra, quien escuchó la noticia de que Daniel había salido de la mansión llevándose a Lucky, dio órdenes a los soldados privados de la mansión. Les dijo que encontraran no solo a Lucky, sino también al hombre que había desaparecido con ella, y que los mataran inmediatamente. Gracias a eso, actualmente Daniel estaba siendo perseguido por los soldados privados del conde Kaleidra. No pueden haber ido muy lejos. Estarán cerca, así que busquen minuciosamente. Permiso para disparar. Repito, permiso para disparar. El conde Kaleidra ha ordenado que no importa si los matan en el acto cuando los encuentren, así que todos carguen munición real. Estrechen el cerco. Hagan que él mismo se muestre. Las voces de los soldados resonaban por todas partes. Daniel, quien estaba recuperando el aliento detrás de un tronco caído, podía confirmar que había soldados desplegados por todos lados sin importar dónde mirara. La luz de antorchas y linternas ocupaba todas las direcciones, por lo que no tenía idea de hacia dónde ir. ¡Maldición! Mientras Daniel rechinaba los dientes, Lucky, quien estaba en sus brazos, abrió silenciosamente la boca. Oye. Cambié de opinión. Ya no me importa no poder ver el mar. Así que tal vez sería mejor entregarme a esa gente. Si es ahora, el conde también me perdonaría. No quería escuchar eso. No diga cosas débiles a estas alturas. Diciendo eso, Daniel puso fuerza y se levantó. Su plan era aprovechar el momento en que la búsqueda se aflojara para ganar aunque fuera un poco de distancia. Sin embargo, justo cuando trataba de esconderse entre los árboles, la luz de una linterna apuntó hacia la espalda de Daniel. Ahí está. Ese tipo está ahí. Mierda. Está escapando. Disparen. Disparen. Daniel, pensando que había sido descubierto, pateó el suelo. Detrás de él resonaban disparos. Las balas que volaban se clavaban en los árboles o pasaban rozando su cuerpo. Cada vez su cuerpo se estremecía, pero Daniel no dejó de correr. ¿Podremos sobrevivir? Se preguntó a sí mismo, pero la respuesta ya estaba decidida. No podemos sobrevivir. Si seguía así, la muerte era segura. Aún así, los pies de Daniel no se detuvieron. Si fuera solo yo, me rendiría, pero... Ahora en los brazos de Daniel estaba Lucky, encogida de miedo. Daniel, quien no podía mostrar una actitud de rendición frente a Lucky, corrió desesperadamente. Sin embargo, la determinación no resuelve todo. ¡Bang! Al mismo tiempo que resonó un disparo a lo lejos, una bala perdida se clavó en el hombro de Daniel. En un instante, el cuerpo de Daniel se tambaleó enormemente. Daniel, quien iba a caer así, se las arregló para resistir y poner los pies en el suelo. El dolor intenso lo hizo apretar los dientes, pero aún era soportable. Daniel respiró profundamente y volvió a correr. Esperando que por favor la suerte divina actuara y surgiera una posibilidad de que ambos sobrevivieran. Así, corriendo esquivando ramas de árboles, Daniel sintió que su visión se volvía cada vez más borrosa. Su respiración acelerada no mostraba signos de calmarse y su cuerpo, que había perdido el sentido de la dirección, seguía inclinándose hacia un lado. Solo se mantenía en pie por pura fuerza de voluntad, pero eso no duró mucho. ¡Clac! Cuando la punta de su pie se enganchó con una piedra, su cuerpo se inclinó hacia adelante y perdió el equilibrio. Daniel cayó por la pendiente con Lucky en sus brazos. Su visión giró vertiginosamente. Solo después de rodar varias veces por la pendiente, Daniel se estrelló contra un árbol cercano con la espalda. Daniel soltó un gemido corto por el dolor intenso que venía de la herida de bala. Daniel, bajando la mirada, pudo confirmar que Lucky, quien estaba en sus brazos, no se había lastimado. Momentáneamente sintió alivio, pero todo fue en vano. Ese tipo se cayó rodando. Es por aquí. Todos reúnanse. Porque podía escuchar las voces de los soldados desde un lugar no muy lejano. Esto es el resultado de haber luchado tanto. La frustración le quitó las fuerzas del cuerpo. Mientras apoyaba la cabeza contra el árbol, Lucky sollozó como una tonta. ¿Por qué? ¿Por qué así? La pequeña y delicada mano de Lucky tocó el cuerpo de Daniel. ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué exactamente? Hacia Lucky, quien lloraba como si no entendiera la razón, Daniel levantó silenciosamente la mano. Daniel puso su mano sobre la cabeza de Lucky y abrió la boca en voz baja. Lo siento. Había prometido mostrarte el mar. No quería ver el mar.
Lucky gritó y golpeó suavemente el pecho de Daniel. Era un puño sin nada de fuerza. Te digo que no quería ver el mar. Lucky solo quería estar con Daniel, quien la entendía. Incluso cuando llegara el día de salir de la mansión, había dicho vamos a ver el mar juntos con la esperanza de que él estuviera a su lado. Lo importante no era el mar. Para Lucky, lo importante era Daniel. Daniel también entendía bien qué estaba tratando de decir Lucky. Sin embargo, no se podía deshacer y aunque pudiera, habría tomado la misma decisión. No podía pasar por alto la violencia de Hamilton y no podía quedarse de brazos cruzados viendo cómo el conde Caleidra se deshacía de Lucky a su antojo. Se ve ese tipo. Todos apunten. Mientras tanto, los soldados se acercaban. Daniel, pensando que realmente ya había terminado, abrió sus labios secos. Suboficial. Parece que hasta aquí llego. Qué final tan patético. Claramente había prometido protegerte. Los ojos de Lucky se abrieron completamente. Daniel, con una sonrisa amarga, quitó su mano de la cabeza de Lucky. Por favor, perdona a tu incompetente superior. Diciendo eso, Daniel cerró silenciosamente los ojos. No sabía muy bien qué significaba morir en este mundo de recuerdos, pero ahora no tenía más remedio que aceptar humildemente la muerte. Sin embargo, aunque esperó por un tiempo, no se escucharon los disparos de los soldados. Daniel, quien encontró algo extraño, abrió lentamente los ojos. Podía ver que el mundo se había detenido. Los soldados estaban congelados con los gatillos apretados, y la vegetación que ondeaba en el viento tampoco se movía como una imagen detenida. Y, frente a él estaba Lucky. No la Lucky que escuchaba ser llamada señorita en su infancia. Sino Lucky vestida con uniforme militar como suboficial de Daniel Steiner. Si había algo en común entre ambas, era que tenían iris rojos llenos de lágrimas. ¿Suboficial? Como si estuviera viendo una fantasía antes de morir, Daniel abrió la boca desconcertado. Como queriendo silenciar esa boca, Lucky inclinó la cabeza. Daniel no se apartó, por lo que los labios de ambos se tocaron naturalmente. El tiempo pasó brevemente. Los aromas corporales se mezclaron y la respiración estuvo cerca. En el espacio monocromático donde todo estaba detenido, solo ellos dos tenían color. Lucky, quien finalmente separó los labios, agarró la mano de Daniel entre respiraciones agitadas. Entonces el mundo cambió completamente. Todo lo que se veía ante los ojos se estaba agrietando. Como si fuera a romperse pronto. Sin embargo, Lucky y Daniel se miraban entre sí sin prestar atención a esas cosas. Después de un breve silencio, Lucky levantó la mano y acarició la mejilla de Daniel. Daniel Steiner. Como si nunca fuera a olvidarlo de nuevo, Lucky movió los labios. Te recuerdo. Al mismo tiempo, el mundo falso comenzó a desmoronarse. Fin del capítulo 215.